Bueno, regresamos aquí en Entre Medios. Gracias por estar junto a nosotros, permanecer junto a nosotros aquí en Vértice TV y Vértice Radio. Y como dice el dicho popular, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Y la semana pasada habíamos dejado tirado ya un tema para hablar de economía, como todos los días miércoles aquí en Entre Medios. Para ello le damos la bienvenida a nuestro ya amigo Luis Álvarez. ¿Cómo estás, Luis? Hola, mucho gusto. Encantado. Del Instituto Profesional La Araucana, para conversar del tema que habíamos dejado lanzado la semana pasada, el endeudamiento de todos los chilenos prácticamente. Todos. Muchos, sí, la gran Todos, mayoría sí. de los chilenos estamos en deuda. Bueno, así funciona nuestro sistema económico. Así que conversemos precisamente de lo que se trata este endeudamiento. Y para partir preguntándote, bueno, ¿cuánto debemos los chilenos? A ver, de acuerdo a los últimos antecedentes registrados y de acuerdo a lo que informa el Banco Central, la deuda promedio de los hogares chilenos hoy es de 12,5 millones de pesos en promedio. Y fíjate que algunos datos interesantes, si tú me permites plantearlos. Fíjate tú que en la última década se ha duplicado la deuda de los chilenos en la siguiente relación. Por ejemplo, considerando como numeral básico el PIB nacional, en el año 2000 los chilenos debíamos 22,6% del PIB. El año 2009 la deuda asciende a 39% y particularmente el 2010 la deuda creció en relación al PIB un 7%. Eso significa que en total, de acuerdo a los antecedentes que tenemos del Banco Central, los chilenos tienen una deuda al 2009 equivalente a 62.500 millones de dólares. Ahora, obviamente la deuda no se distribuye de igual manera entre los hogares y las familias, dado que no todos tienen el mismo ingreso. Entonces, como normalmente se hace en economía, se distribuye, se separa la sociedad en quintiles. Entonces, el primer quintil más rico, que son las familias que tienen mayores ingresos, Y que son las menos. y que son las menos, ¿sí? Ellos concentran un 58% de la deuda, como así también de los activos. Claro. Pero para entender de mejor manera, 12,5 millones de pesos es la deuda promedio de un hogar, y donde particularmente un hogar chileno en promedio de sus ingresos debe el 58%. Ahora, lo lamentable es también que la juventud, los jóvenes universitarios, los estudiantes, ingresan pronto, en forma muy rápida, a este segmento de deuda. Exactamente. Los jóvenes chilenos, otro dato, permítame, los jóvenes chilenos universitarios, el 57% de su deuda es con casas comerciales o retail. En definitiva, son 1.570 jóvenes que aún sin trabajar ya tienen deuda. Lo que pasa es que, y ahí nace la otra pregunta, ¿qué es lo que motiva este endeudamiento? Pero obviamente una necesidad muchas veces creada, que es lo que conversábamos también la semana pasada, esto de las necesidades reales o las necesidades que te va creando el mismo sistema comercial, el mercado. Porque yo recuerdo, yo ingresé a la universidad en el año 98, y antes de pasarme los ramos que iba a tener y los programas de cada uno de los ramos, ya me estaban entregando una tarjeta. Claro. En tercer año ya te estaban tentando con una cuenta corriente, sin que todavía le trabajara un peso a nadie, porque estábamos en la universidad todavía. Y tenía la posibilidad efectivamente de tener, tuve tarjeta de 2 casas comerciales, obviamente las reventé, porque uno no sabe ocuparlas, cree que... Y bueno, sirve para aprender, pero igual sirve para que los papás estén ahí súper preocupados. Y como tú dices, ya uno pasa a ser un deudor, y además de que también la gran mayoría de los universitarios no solo le debe a las casas comerciales, sino que le debe a la misma universidad porque ha uno pedido o crédito universitario para estudiar o para otras cosas. Bueno, de hecho es como tú dices, luego daremos un dato respecto a cuál es el comportamiento o cómo construye su deuda el joven siendo estudiante. Respecto a lo que tú dices, ¿qué favorece el endeudamiento de las personas o de las familias? Bueno, primero, en Chile no se caracteriza por tener un rango o un volumen de ciudadanos con altos ingresos. Como decíamos hace un rato atrás, el quintil es aquel porcentaje de familias o personas que tienen los más altos ingresos. Ahora, cuando la situación económica es favorable, normalmente aumenta el empleo. Cuando aumenta el empleo, hay un sector de la población económicamente activa que ingresa al mercado y que después de un
par de meses normalmente, o 3 meses, logra tener empleo. Automáticamente tiene un ingreso, un nuevo ciudadano, el cual automáticamente se endeuda. Claro. Entonces, la situación económica del país, favorable, estimula el endeudamiento. Bajas tasas de interés en los créditos, dado que en promedio las familias chilenas, los dos componentes más importantes de su endeudamiento son los créditos hipotecarios y los créditos bancarios para consumo. Entonces, cuando las tasas de interés son bajas, eso estimula el endeudamiento. Por otro lado, en un estado económico favorable, cuando los precios o la inflación es baja, eso también estimula el endeudamiento porque aumenta el ingreso real. Es decir, con la misma cantidad de dinero puedo comprar más y por lo tanto me endeudo más. Y por último, junto con la inflación, es la estabilidad laboral. O sea, no por nada te piden al momento de solicitarte un crédito que presentes tu contrato con una antigüedad de 6 meses a lo menos. Entonces, normalmente cuando la situación económica es favorable, el endeudamiento aumenta, así también cuando la situación de los hogares es desfavorable. Es decir, en ausencia de ingresos permanentes y teniendo la posibilidad de, antes de perder el empleo, teniendo líneas de crédito, obviamente al perder el empleo optas, ¿no es cierto?, por esa capacidad de pago que tenías vía deuda, que no la usaste porque tenías empleo. Claro. Pierdes el empleo y acudes, ¿no es cierto?, a esa línea de financiamiento que, bueno, finalmente empeora la situación, pero apuestas a ser capaz de responder a esa deuda apenas encuentres empleo. Veamos la situación de los jóvenes. Mira, los jóvenes, como te decía, el 57% de su deuda mantiene deuda con casas comerciales y retail. Y fíjate tú, el 29% de jóvenes entre 15 y 29 años ya tienen morosidad. El 37,7% tiene deuda con tarjeta de crédito. El 16,1% es por deuda con instituciones de educación superior. Y solamente el 3,5% es deuda hipotecaria. Ahora, ¿qué es lo importante de la deuda hipotecaria? Si bien es cierto, es deuda, el crédito hipotecario es un ahorro obligado y que finalmente se materializa en una inversión a largo plazo. Por eso es razonable que una persona, al momento de arrendar o en su defecto contratar un crédito hipotecario, obviamente lo que más le conviene es optar a un crédito hipotecario porque finalmente está pagando lo que a futuro va a ser de él. Claro. Entonces es una inversión. Y ahora, esto en un caso muy extremo, en caso de que yo no pueda seguir pagando ese crédito hipotecario, no pierdo nada más que lo que yo solicité, la casa, el terreno que haya contratado con ese crédito hipotecario, o no es así. A ver, en el momento en que por a veces circunstancias tú no pagas tu crédito hipotecario, bueno, la institución embarga y remata. Pero solo aquello. Solo aquello. Claro, en cambio, si yo tengo un crédito de consumo o una deuda con retail muy alta, ¿sí?, puedo perder algo que no precisamente lo que compré. O sea, yo me endeudé por comprarme un auto, ¿sí?, por ejemplo. No solo voy a perder el auto, puedo perder mucho más que el auto. Ah, sí, claramente. Hay una diferencia en el crédito consumo con el hipotecario. Sí, claro, porque el banco se paga o autopaga con el bien raíz en este caso, y en lo que es deuda consumo no se puede pagar porque no tiene nada que rematar o embargar y acude a algo que te pueda embargar. Incluso la libertad. Exactamente, incluso la libertad. Ahora, lo pernicioso de la deuda es que, en definitiva, observado de una perspectiva estrictamente económica, es un empobrecimiento futuro. Te lo planteo de la siguiente manera. No todos son empresarios ni todos nacen con la capacidad de ser empresarios, ¿no? Luego, el empresario se enriquece a consecuencia de la habilidad que tiene para hacer negocio, ¿no es cierto?, y generar riqueza. Muy bien, a eso se dedica. Nosotros los empleados, ¿de qué manera podemos ser no más pobres a futuro, sino que más ricos a futuro? La única alternativa que tenemos es no consumir hoy para poder consumir más mañana. Luego, un ciudadano común y corriente, insisto, empleado como todos lo somos, la gran mayoría, la única alternativa que tenemos para poder estar mejor mañana es ahorrando hoy. Por ello nace esta figura muy conveniente, que es el APB, por ejemplo, o otras figuras tanto bancarias como de el ahorro previsional voluntario. El ahorro previsional voluntario, sí, gracias. Como así también otras figuras de ahorro propuestas por instituciones bancarias o compañías de seguro.